Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones por Gauss. Lo primero que vamos a hacer es copiar los coeficientes del sistema, es decir, los numeritos que hay delante de cada una de las incógnitas, ¿vale? En este caso, delante de la x es como si hubiese un 1 en la primera ecuación, ¿vale? Es como si aquí tuviésemos un 1, aquí tuviésemos otro 1, aquí tuviésemos un 2 y allí un 1. Por tanto, vamos a poner esto. Aquí simplemente he copiado los coeficientes aquí abajo, ¿vale? Esto es para la primera ecuación, ¿vale? Un 1, un 1, un 2 y un 1. Para la siguiente pondremos un menos 1, un 1, un menos 1 y un 2. De esta manera. En cuanto a los términos independientes, donde vale igual, dejo como un espacio, porque aquí haré una raya vertical, así. Y aquí haré la forma de la matriz, de esta manera. Me queda la tercera, que será un menos 2 aquí, un 1, un menos 1, un 1, un menos 1 y un 1. Bien, ahora tengo una matriz con una raya vertical que me separa los términos independientes. Es lo mismo que el sistema que tenía arriba, pero sin las incógnitas, sin las x ni sin las y y también sin el igual, simplemente separado con una raya. Hasta aquí, si miro la matriz hasta aquí, a esto le llamamos matriz de los coeficientes o matriz del sistema, a secas. Y si miro la matriz entera, le llamamos matriz ampliada del sistema de ecuaciones y se refiere a ese sistema de ahí arriba. Ahora vamos a empezar la resolución por Gauss. Para ello vamos a intentar convertir en cero todo lo que hay por debajo de la diagonal principal. La diagonal principal es esta de aquí. Entonces vamos a convertir en cero lo que tenemos en esta parte de aquí. Es decir, vamos a convertir en ceros lo que hay dentro de ese triángulo. Para ello vamos a operar con las normas con las que podemos operar con las ecuaciones. Lo que vamos a hacer son siempre combinaciones lineales. Es decir, podemos multiplicar toda una fila por un número y podemos sumarlas entre sí. Vamos a hacer lo que convenga para convertir en ceros esas posiciones. Vamos a ir primero de todo para convertir en cero esta posición de aquí, la posición 21, segunda fila, primera columna. Para ello lo que voy a hacer simplemente va a ser dejar la primera fila tal cual está. Y en la segunda fila, en lugar de ponerla como la tengo ahora, voy a poner la suma de la primera más la segunda. Así haré 1 más menos 1 y convertiré en un 0 esta posición de aquí. Aquí me he copiado la primera fila tal cual la tenía. Ahora voy a conseguir un 0 en la posición 21, por tanto voy a hacer la primera fila más la segunda. Me lo he apuntado aquí para saber lo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, ahora cojo este 1 y le sumo menos 1. Es decir, aquí obtendré el 0, que ya es lo que quería. Ahora hago 1 más 1. Siempre voy haciendo primera fila más segunda columna, porque es lo que me he apuntado aquí que estoy haciendo. 1 más 1, 2. 2 menos 1, que sería sumar 2 más menos 1, eso da 1. Y 1 más 2, 3. Ahora ya en este mismo paso voy a intentar convertir en un 0 esta posición de aquí, la posición 31, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la primera fila por 2, ahí voy a multiplicar la primera fila por 2 y le voy a sumar la tercera fila tal cual la tengo, ¿vale? Es decir, voy a hacer 3 veces la fila 1, perdón, 2 veces la fila 1, 2 veces la fila 1, más la fila 3. Más la fila 3. De esta manera hago 2 veces la fila 1, me dará 2, más la fila 3, que son menos 2, aquí me va a dar 0, ya es lo que quería. Seguimos, 2 veces la fila 1 son 2, más la fila 3 son 3. Volvemos, 2 veces la fila 1 será 2 por 2, 4, más la fila 3, 4 menos 1, esto me va a dar 3. En la siguiente, 2 veces la fila 1 va a dar 2, más la fila 3, aquí también me va a dar un 3. Ahora voy a aplicar otra propiedad. Fijaros que toda esta fila es divisible por 3. Pues simplemente voy a hacer un paso que va a ser dividir esa fila entre 3, toda entera entre 3. Bien, ya lo he hecho.
He cambiado esos 3 que tenía aquí por un 1. Y ahora tengo esta situación. Lo que quería al principio era conseguir un 0 en todas esas posiciones. He conseguido un 0 en estas dos de aquí. Ahora voy a conseguir un 0 en esta posición de aquí, en la posición 32. Siempre lo hacemos de esta manera. Primero encontramos ceros aquí y aquí. Y luego vamos a buscar un 0 en esta. Porque para conseguir un 0 en esta, tengo que tener ceros aquí y aquí. Y ahora voy a jugar solamente con estas dos filas. De esta manera, aunque multiplique en la segunda fila por un número y la tercera por otro número, y luego las sume o las reste lo que me convenga, al tener ceros en esta posición, aunque las multiplique por otro número, voy a seguir teniendo ceros. Y al sumarlo o restarlo, me va a dar un 0. Con lo cual voy a mantener el 0 en esa posición, que es lo que me interesa. Me voy a preparar ahora una matriz en la cual voy a copiar la primera fila tal como la tengo y la segunda fila tal como la tengo. Y en la tercera fila voy a hacer la operación necesaria, que en este caso voy a multiplicar la tercera fila por 2 y voy a hacer segunda menos la tercera fila multiplicada por 2. Mirad, me lo he preparado de esta manera. Aquí he copiado lo mismo que tenía en la fila 1 y en la fila 2. Está exactamente copiado aquí, ¿vale? Normalmente en la matriz original no le ponemos nada. Cuando hacemos la primera operación, pues vamos indicando aquí lo que hacemos. Al hacer el segundo cambio, ya nos referimos a las F', que es las filas primas son las que ya tenemos una vez hemos hecho el primer paso. Es decir, ahora voy a coger la fila 2', es decir, esta fila que tenía aquí, y le voy a restar 2 veces la fila 3', es decir, 2 veces la fila que tenía aquí, ¿vale? Para la primera posición, lo que voy a poner aquí, voy a coger estas dos de aquí, ¿vale? Y he dicho que voy a coger lo que tenía en la segunda fila, menos 2 veces lo que tenía en la tercera. 0 menos 2 veces 0, 0 menos 0. De esta manera conservo un 0 en esta posición. Vamos a por la siguiente posición. Voy a jugar con estas dos de aquí. Voy a coger lo que tenía en la segunda fila y restarle 2 veces lo de la tercera. Tenía un 2 en la segunda fila y le voy a restar 2 veces 1. 2 menos 2, 0. De esta manera consigo el 0 que quería. Vamos a ver qué me sale aquí. Para esta posición voy a jugar con estos dos números de aquí. Y voy a hacer lo que tenía en la segunda fila, es decir, un 1, menos 2 veces lo que tenía en la tercera fila. 1 menos 2 veces 1. 1 menos 2. Es decir, me va a dar menos 1. Y lo pongo aquí. Para la última columna, la de los términos independientes, hago lo mismo. Lo que tenía en la segunda fila, menos 2 veces lo que tenía en la tercera fila. Tenía un 3 menos 2 veces 1. 3 menos 2 por 1. 3 menos 2. Y 3 menos 2 me da 1. Y ese 1 lo pongo aquí. Ahora ya tengo la matriz triangulada por Gauss. Este método que estoy utilizando es el método de Gauss. He dicho que quería conseguir ceros en estas posiciones de aquí. Y justamente es lo que ya tengo en estas posiciones de aquí. Bueno, pues ahora que ya lo tengo así, ya lo tengo triangulado por Gauss, porque ya he conseguido un triangulito de ceros aquí. Y ahora, si recordáis, esto venía de ese sistema de ecuaciones de ahí, con lo cual esto lo puedo volver a poner en forma de sistema de ecuaciones, pero esta vez voy a empezar por la tercera fila, es decir, esto eran las x, esto eran las y, estos son las z. Lo que tengo aquí es que menos 1z es igual a 1, lo puedo escribir aquí. Voy a poner menos 1z es igual a 1, con lo cual la z va a ser 1 entre menos 1, o lo que es lo mismo, z es igual a menos 1. Ya tengo una incógnita. Bien, ahora me vengo a la siguiente ecuación. Tenía 0, 2, 1, 3. Si eso lo pongo en formato de ecuación, sería poner 0x más 2y más 1z igual a 3. Normalmente esto no lo hacemos así, sino que simplemente la x ya no la ponemos. Aquí ponemos 2y más z igual a 3, que es lo mismo que hemos puesto aquí, pero de una manera más resumida. 2y más z igual a 3. Como ahora ya sabemos que la z es menos 1, ese menos 1 lo podemos poner aquí. Y entonces ponemos 2y menos 1 igual a 3. Ahora vamos a despejar la y. Me molesta ese menos 1. Lo paso al otro lado sumando. Este lo voy a pasar aquí sumando. Y me va a quedar
2i igual a 3 más 1, es decir, 2i igual a 4, con lo cual i va a ser igual a 4 partido por 2. Simplemente este 2 lo paso aquí dividiendo. Y me va a quedar i igual a 4 partido por 2, es decir, i igual a 2. Ya tengo también las i's, ya tengo las zetas y las i's, ¿vale? Me faltan las x. Vamos a ver. La primera ecuación sería x más y más 2z igual a 1. De hecho, no la he tocado. Es la misma que tenía al principio. X más y más 2z igual a 1. Me lo voy a poner por aquí. Voy a poner x más y más 2z igual a 1. Pero ahora ya sé que la y es 2 y que la z es menos 1. Es decir, esto es 2 y la z es menos 1. Voy a reescribir eso con los datos que ya tengo. Pondré x más 2 y 2 veces menos 1, es decir, menos 2, igual a 1. Fijaros que además el más 2 con el menos 2 se van, porque sumar 2 y restar 2 es como no hacer nada. Con lo cual casi directamente tengo que x es igual a 1. X igual a 1. Y así ya tengo solucionado todo el sistema. Ya sé que la x es 1, que la y es 2, lo tengo aquí abajo, y que la z es menos 1. Puedo ponerlo todo junto, y z igual a menos 1. Esa es la solución a este sistema de ecuaciones que hemos solucionado por Gauss. Y eso es todo.